Buenos días. Comenzamos la segunda jornada del curso con la conferencia Contra la crisis, otra economía y otro modo de vivir. La presenta Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, miembro de ATAC, la Organización para una Justicia Económica Global, y coautor de Reacciona, que fue el libro de ensayo español más vendido del año pasado. Cuando quieras, Juan. Bueno, muchas gracias a todos. Prácticamente en septiembre de 2007 podríamos decir que empezó todo, o empezamos a percatarnos de todo ya desde ese primer año, desde primeros meses de ese año se habían empezado a detectar signos de lo que iba a ocurrir en Estados Unidos. Yo sigo percibiendo cuando doy una charla o cuando hablo de la crisis la misma cara digamos, de estupefacción, ¿no? De decir ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Qué nos está pasando? ¿Y cómo puede ocurrir lo que está pasando? Yo creo que tenemos que responder a esas preguntas todavía. Es verdad que posiblemente la gente, la mayoría de todos nosotros, por muy poco informada que esté una persona, sabe más o menos lo que ha pasado, ¿no? Estados Unidos difundió, desde Estados Unidos se difundieron eso que se ha llamado las hipotecas basura, los bancos estaban en una mala situación, tenemos un nivel de paro grandísimo, pero es que hay detrás de todo eso una serie de procesos que son menos conocidos y que curiosamente son los que tienen más que ver con nuestra vida diaria, con nuestro modo de vivir. Claro, si no ponemos sobre la mesa las causas que han producido todo esto y que están más cercanas a nosotros, que están al lado de nuestra casa en las sucursales de los bancos donde tienen ustedes la cuenta corriente, la nómina, pues no le podemos dar una respuesta adecuada a lo que está ocurriendo. Entonces a mí me gustaría desvelar un poco eso. Otra enseñanza que yo, después de tantos años, he percibido es que la gente desconfía mucho, con razón, de la economía y de los economistas, porque la idea que normalmente tiene la gente es que la economía es una cosa complicadísima y que, por lo tanto, como no se entiende nada, pues uno se desentiende. Cuando sale un economista en la tele y uno no entiende lo que está diciendo, pues es como cuando yo voy a llevar el coche y el del taller me dice, no, mira, Juan, es que esto lo que tengo es la tapa del Delco, porque, digo, arréglame tú el coche. Y eso es lo que pasa en gran medida con las cuestiones económicas. Se hace un discurso súper oscuro para que la gente diga, esto es cosa de los técnicos, arréglalo, que lo arreglen los técnicos. Eso es una cosa muy importante porque significa que la mayoría de la gente se desentiende de las cuestiones que se resuelven o no, que se resuelven de una manera o de otra en función de que la gente intervenga también en las decisiones que se toman. Yo creo que voy a tratar de demostrar en esta charla rápida que hasta las personas que no hayan oído nunca hablar de economía no solamente pueden entender la economía y las cosas que están pasando, sino que pueden saber lo que hay que hacer claramente para resolver esos problemas. ¿Qué ha ocurrido? A partir del año 2001, más o menos, 2001, se acuerdan los atentados en Estados Unidos, la economía se viene abajo, ya desde antes de los atentados. Y entonces una de las medidas que tomaron las autoridades fue bajar los tipos de interés. Todo el mundo sabe que los tipos de interés es lo que pagamos cuando nos prestan dinero, es el precio del dinero. Claro, si los tipos de interés bajan, pedir préstamos es más barato y la gente pide más préstamos, los empresarios piden más préstamos. Y eso facilita el crecimiento de actividades de compras y ventas que requieren crédito. Por ejemplo, la venta de viviendas.
Claro, con tipos de interés muy bajos es más fácil vender viviendas. De manera que con tipos de interés más bajos, como los establecidos en Estados Unidos, pues se disparó el negocio inmobiliario. Y se creó esto que todo el mundo ha oído hablar de una burbuja inmobiliaria, que además todo el mundo ha oído hablar y muchas veces se pregunta uno, ¿pero esto de las burbujas qué es? Es muy fácil, es esa situación en la cual todo el mundo empieza a decir, van a subir los precios de algo, van a subir los precios de los pisos. Ah, pues si van a subir los precios de los pisos, pues si yo ahora me compro un piso por 1 millón y mañana vale 1.200.000, pues le gano 200 mañana, lo vendo mañana y gano 200. Entonces, esa acción mía por comprar ahora para vender mañana hace que suban los precios. Entonces, la burbuja consiste en un proceso de subida de los precios sencillamente porque la gente cree que van a subir los precios y al actuar creyendo que van a subir los precios, entonces los precios suben. Es lo que llaman en la economía, que siempre le tenemos que poner nombres a las cosas, una profecía autocumplida, porque nosotros hacemos algo que hace que se cumpla lo que hemos predicho. Se pone en marcha el negocio inmobiliario y los bancos enseguida se disponen a dar préstamos para permitir que se desarrolle. Y aquí hay una cosa, perdón, que la anticipé ayer muy rápidamente, pero que es fundamental entender para saber lo que está pasando hoy en las economías. La mayoría de la gente no es consciente de eso, porque ocurre lo que decía José Luis San Pedro en la traducción de un libro, que pasa en España. Y dice que en España a la gente que hace el bachiller le enseñan lo que es la calcopirita, aunque no va a tener en su vida un trozo de calcopirita en la mano. No sé si alguno lo ha tenido. Pero no le enseñan lo que es un banco, a pesar de que va a estar toda su vida traficando con un banco. Claro, como no sabe la gente lo que es un banco, no se entera de algunas cuestiones fundamentales. Una de ellas es que los bancos tienen la capacidad de crear dinero y que crean dinero cuando crean deuda. Les voy a poner un ejemplo muy facilito para que lo entiendan. Supóngase que yo soy la única persona en la economía que tiene 100 euros. Viene Baltasar y me dice, Juan, ¿me presta 20 euros? Y yo, que soy un tipo generoso, le digo, toma, Baltasar, 20 euros. Le doy un billete de 20 euros. En el momento que yo le doy a Baltasar 20 euros, en la economía hay 100 euros. Solamente que 80 están en mi bolsillo y 20 en el bolsillo de Baltasar. Ahora, supongamos que entra por aquí un tipo trajeado, buena pinta, botines, y me dice, oye, Juan, mira, yo soy Botines, tengo un banco, tú estás siempre de un lado para otro, conferencias, se te va a perder el dinero, lo vas a tirar. Yo te lo guardo, yo te lo mantengo, deposítamelo, y yo incluso te doy al final de año un 5% de interés. Me convence, tipo simpático, y deposito 100 euros en el banco. Botines, que es listo, y que además siempre está viendo a ver cómo saca dinero, dice, bueno, Juan, ahora en Torres, mañana se va a Sevilla, el otro a Córdoba, dando charlas. Este no va a retirar mañana los 100 euros. Lo mismo retira 15, 20, 40 para sus cosillas, pero los 100 euros no. Entonces, si yo mantengo una parte de los 100 euros aquí en la caja para la retirada de Juan y me busco a alguien que me pida dinero prestado, le doy un préstamo, le cobro el 7% y gano 2 puntos. Entonces viene de nuevo Baltasar y me dice, oye Juan, que me prestas 20 euros. Y digo, pues mira, lo siento, tú sabes que yo lo que me pidas estoy para ti, pero resulta que ha venido un señor, tipo, oye, simpaticísimo, Botines se llama, que tiene un banco. Y he depositado allí el dinero, vete allí a ver, ¿no? Y Baltasar va allí a Botines, asustado. Los que hayan pedido aquí un préstamo, ¿cómo van al banco? Y a ver si el director de la sucursal me hace el favor. Usted me podría, es que necesito. Porque se crea esa idea de que el banco te va a hacer un favor. Y tú vas a pedir la hipoteca o el préstamo como el conejo que va al degolladero. En realidad Botines está diciendo, ahí viene Baltasar, que ya tengo mi primer cliente. Se sienta Baltasar enfrente y lo primero que le pide Botines es,
tú estás casado. Bueno, si en lugar de Baltasar hubiera puesto una mujer, pues estás divorciada, porque las dificultades son mucho mayores. Tú tienes nómina, tú tal cual, tienes garantía, le está poniendo pegas, pero en realidad vos está deseando darle el crédito. Y finalmente le concede 20 euros. Supongamos que le da 20 euros en billete, le da 20 euros a Baltasar y Baltasar se va. En el momento en que el banco le da 20 euros a Baltasar, ¿cuánto dinero hay en la economía? ¿Sí? ¿Cuánto dinero hay en la economía? Cuando el Botines le da a Baltasar el dinero, ¿cuánto dinero hay? ¿Eh? No, vamos a olvidarnos de los tipos de interés. Los mismos 100 euros del Consejo Consultivo, Marcos dice que hay 100 euros. Por algo está en el Consejo Consultivo. Vamos a hacer las cuentas. Baltasar tiene un cheque y se va al Corte Inglés, ¿y cuánto se puede gastar? ¿100? Perdón. Yo tengo un cheque y me voy al Corte Inglés, ¿y cuánto me puedo gastar? 100. Baltasar tiene un billete de 20, ¿cuánto se puede gastar? Entonces, ¿cuánto dinero hay en la economía, Marcos? ¿Has visto? Esto no es magia. Lo que ha ocurrido es que el banco ha creado dinero. ¿De dónde? No, eso era en el primer caso. Vale. Bueno. Así no hacemos bien las cuentas. Bueno, fijaros, ¿por qué viene la confusión? Porque la idea que tenemos la gente normal y corriente es que el dinero son los billetes y las monedas. Claro, monedas y billetes, ¿cuánto hay en la economía? Hay solo 100, pero medios de pago hay 120. ¿Por qué? Porque el banco ha creado dinero, no ha creado dinero legal, que son los billetes y las monedas, ha creado un medio de pago. ¿De dónde procede ese medio de pago? De la nada. De la nada, porque yo me gasto 100 y sin embargo Baltasar puede gastar 20. Eso se llama el dinero bancario. Y el banco, fijaros, cada vez que un banco da un crédito, crea dinero, medios de pago. Y cuando crea dinero el banco, ¿qué obtiene? Beneficio, obviamente, porque a mí me cobra el 5 y a Baltasar el 7, a mí me da el 5 y a Baltasar el 7, por lo tanto gana una diferencia, pero también obtiene algo más. ¿El dinero qué es? Es curioso, porque si yo preguntara aquí, no tengo mucho tiempo, pero lo hago siempre en mis clases, cuando doy algún seminario y le pregunto, ¿qué es el dinero? Y la gente me dice, pues un medio de cambio. ¿Qué te da el dinero? Pues la satisfacción de poder comprar. Pero la gente normal y corriente no suele decir lo que de verdad hay detrás del dinero. Poder. Detrás del dinero lo que hay es poder. Poder de decisión y poder de satisfacción. Por lo tanto, fíjense, cada vez que el banco crea deuda, da un crédito, obtiene beneficio y obtiene poder. Si nosotros fuéramos el Consejo de Administración de un banco, ¿cuál sería nuestra tarea permanentemente? Procurar dar el máximo volumen de crédito. Tendríamos que hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que el crédito se multiplicara. ¿Cómo se podría multiplicar el crédito? Tampoco tengo tiempo y no voy a preguntaros, pero se me ocurre que, por ejemplo, podríamos convencer al gobierno de que haga una política de moderación salarial, porque es evidente que cuanto más bajos sean los salarios, la gente tiene que pedir más crédito. Tú vives al día, tu niño se cae, se rompe los dientes y tienes que pedir un crédito para ir al dentista. Potenciar la adquisición, la compra de vivienda en lugar del alquiler. Si compras un piso, te tienes que pedir una hipoteca. ¿Veis? La banca fomenta el uso del crédito porque es un negocio. Es muy importante saber eso, porque nos dicen, es que hay mucha deuda porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hay mucha deuda porque el Estado es despilfarrador, hay mucha deuda. Oiga, ¿y no será
que hay mucha deuda, porque el negocio de los más poderosos del universo consiste en multiplicar la deuda para ganar más dinero, y que obligan e imponen a los gobiernos políticas que obligan a la gente a endeudarse. A lo mejor, para frenar la deuda, eso lo hablaré al final, lo que hace falta es controlar un poquito a esos que están, o mucho, a esos que están generando deuda como negocio. La deuda es un negocio. Bien, como la deuda es un negocio, los bancos a partir de 2001, como siempre, pero muy particularmente cuando los tipos de interés son más bajos, porque claro, si los tipos de interés fueran el 20%, con unos pocos créditos los bancos ganan mucho. Si los tipos de interés son muy bajos, para ganar mucho, los bancos tienen que dar muchos créditos. Como si el café es más barato, pues el de la cafetería, si quiere ganar más dinero, tiene que vender muchos cafés. Si el café es muy caro, con que venda unos pocos ya gana lo mismo de dinero. Pues eso hizo que los bancos multiplicaran la oferta de crédito y se hicieron millones de créditos. Pero hay una segunda cuestión que tampoco la gente suele saber. Muchos de ustedes seguramente tengan una hipoteca. ¿Qué pasa cuando alguien se hace una hipoteca? Pues que primero va al banco, se autoriza, y se va un día al notario a firmar un papel, que es un contrato, delante del notario con el vendedor del piso, y cuando se termina la sesión, pues se va uno a su casa con el contrato, lo mete en un cajón. Muchos de ustedes estarán diciendo, ¿dónde estará el puñetero contrato? Y ese contrato ahí se queda, y ustedes luego religiosamente van pagando cada mes la cuota de la hipoteca. 20, 30, y ahora hay mucha gente que hasta 50 años. El banco hace igual, se lleva el contrato, lo que pasa es que, claro, el banco no tiene uno, el banco tiene miles de hipotecas. Normalmente los bancos tradicionalmente mantenían esos contratos también en un cajón y mensualmente recibían la cuota, y ese era el negocio del banco, cobrar la devolución tranquilamente de los contratos, la cuota mensual. Pero como tenían tal necesidad y ganas de ofrecer contratos, pues resultó que se iban quedando sin liquidez. Y de hecho hay normas internacionales que establecían que los bancos pueden dar hipotecas, créditos, hasta un porcentaje de su capital. Ya lo habían tocado. ¿Se iban a quedar sin ganar más dinero? No saben, eso es como el que va en bicicleta, te paras, te caes. ¿Qué hicieron? Pues también le dieron a la imaginación, inventaron, en realidad no inventaron porque ya se hacía en otros sitios, pero aplicaron al negocio bancario una cosa que los economistas llamamos titulización, que consiste más o menos, lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que se entienda, en lo siguiente. El banco tiene un contrato, miles de contratos en sus cajas, en su balance, por el precio que fuera. Un contrato que le dio a un señor por 1 millón de euros, que le da de rentabilidad la cuota mensual de ese contrato. ¿Qué se le ocurre al banco? Dice el banco, si yo este contrato se lo vendo a otro, me da dinero líquido. Entonces, en lugar de tener el contrato ahí parado, que no me da nada más que la cuota, con el dinero líquido a lo mejor doy 5 o 6 hipotecas más. Tituliza el banco. ¿A quién se lo vende? Pues el banco, los bancos americanos dijeron, bueno, yo soy el Banco Torres. La verdad es que no creo que se haga nunca ese ejemplo, pero bueno. Yo soy el Banco Torres, pues ahora creo el Fondo de Inversión Torres B. Era yo, pero con otra forma jurídica. Entonces el Fondo de Inversión Torres B va a los mercados internacionales, pide no sé cuántos miles de euros, tengo liquidez, y el Fondo de Inversión Torres B le compra al Banco Torres el contrato. Y el contrato, que a lo mejor era un contrato al 3%, yo lo puedo vender y le doy una rentabilidad del 5 o del 6. Se preguntarán, ¿y cómo podía dar una rentabilidad del 5 o 6? Muy fácil, porque si yo vendo un contrato de 1 millón y voy a recibir liquidez que me va a permitir dar 5 hipotecas más, lógicamente, con esas 5 hipotecas más, voy a ganar más del 3% que me está dando esta hipoteca. Y lo vendo al 6%. Claro, comprar una hipoteca que está al 3, al 6%, es un negocio tirado. ¿Quién se va a negar a eso?
Yo a esto le pongo otro nombre, en lugar de contrato de hipoteca de Pepito López, pues se llama el nombre que sea. No voy a complicarme ahora con los nombres que inventaron, y lo venden en el mercado. Y la gente que lo compra, a su vez, pues luego lo puede vender, o puede hacer un seguro sobre eso, o puede hacer cualquier otras operaciones. Esos son lo que se llaman los productos derivados. Derivados porque de un contrato de un señor o una familia que se compró un piso en Virginia, en Estados Unidos, se van derivando, se van generando nuevos productos financieros cada vez más complejos, porque eso depende de la imaginación y de la ingeniería, lo que llamamos la ingeniería financiera de los fondos de inversión, que le van dando otro nombre, otro nombre, otro nombre, que al final nadie sabe ni cómo se llama, ni dónde está, ni inicialmente qué había detrás, pero cuya rentabilidad depende de que el contrato inicial es al 3%, y vete a saber por dónde va esto cuando resulta que lo suscribe una pensionista de Villacarrillo que tenía un seguro de vida que le dieron 6.000 euros, y el de la sucursal le dice: mira, pues tengo unos productos financieros que es el 7%. ¿Y eso qué es? ¿Te da el 7%? Ah, pues venga, y lo firmo. Muchas veces ni le explicaba eso. Y así por todo el mundo, millones y millones de hipotecas. La cosa iba magnífico porque todo el mundo ganaba dinero. Pero ¿qué ocurrió? Pues que llegó un momento en que se trunca el negocio, la burbuja estalla y se viene abajo. La familia, por ejemplo, que tenía que estar pagando mensualmente ese contrato, deja de pagar. Porque en Estados Unidos, además, la ley hipotecaria es diferente a la nuestra, y allí una persona que pues, se queda en paro o lo que sea, va al banco y le dice: oiga, ¿usted se acuerda de la hipoteca que me dio para un piso, un chalet allí? Sí, pues mire usted, aquí están las llaves que no voy a seguir pagando. Eso luego trae unas consecuencias tremendas, pero deja de pagar. Entonces, es muy fácil de entender. Si esta hipoteca inicial, vamos a poner un caso extremo, un promotor inmobiliario pide 1 millón de euros a un banco. No hace nada, se le viene abajo el negocio. Cuando el banco le da 1 millón de euros a ese promotor, el banco en su balance dice: yo tengo un derecho frente a ese promotor de 1 millón. O sea, es como, en su balance lo llamamos un activo, ¿no? Una cosa, algo positivo. Pero ahora resulta que ese tipo, por lo que sea, se le viene abajo el negocio. Y no da ni 1 euro, nada de nada. Es un caso extremo para que se vea más fácil. Entonces, el banco en el balance, ¿qué debe seguir poniendo? ¿1 millón? No, porque ya no vale nada. Si es que no va a cobrar ni 1 euro de este préstamo. Su derecho a cobrar 1 millón es nada, por lo tanto, en el balance tendría que poner 0. Claro, si tiene millones de hipotecas y han dejado de valer, unos pasan a 0, otros a la mitad, a la tercera parte, a la cantidad que sea, lo que ocurre con el balance, que estaba súper inflado del banco, es que se viene abajo, se descapitaliza. En unas proporciones difíciles, es muy difícil darse cuenta de hasta qué punto eso era ingente. Uno de los bancos que nacionalizaron en Inglaterra, por ejemplo, tenía 7 millones de capital. 7 millones de capital. Pues en productos basura, en contratos de estos, tenía 27.000 millones. O sea, imagínese usted, cualquiera de ustedes, que con 7 euros de capital tenga 27.000 en lo que se ha metido ahí, ¿no? Para que vean la proporción tan desmesurada de los negocios que se hicieron. Claro, cuando eso ocurrió y los bancos vieron que su capital, ¡pof!, se venía abajo, porque lo que tenían era lo que luego se llaman hipotecas basura, de momento lo que hicieron fue desconfiar del otro. Si yo estoy hasta aquí, ¿hasta dónde estará el otro? Cierran el grifo del crédito. Inmediatamente se ponen en marcha. Una de las primeras medidas que se tomó en la Unión Europea fue que la patronal bancaria se colocó en Bruselas y consiguió, no le costó mucho trabajo, que la Unión Europea adoptara un cambio legal para que los bancos pudieran seguir anotando en sus balances los activos, o sea, los contratos que tenían, no a su valor de mercado, ahora a 0, o a 0, o al 7%, o a lo que sea, sino a su valor, al precio de adquisición, a 1 millón. Por eso los bancos
de toda Europa, y también los de España, en estos momentos parece que están bien, pero no es verdad, porque tienen manipuladas. Hay un catedrático de contabilidad de Barcelona, Oriol Amat, que dice una pequeña mentira. Hombre, pequeña, la mentira ha hecho que los balances de los bancos estén manipulados, sean falsos. Por eso ocurre muchas veces que dicen, hacen una prueba de estrés y todo bien, perfecto. El mejor banco del mundo a los 3 meses quebrado. Cierran el grifo del crédito. ¿Y qué ocurre? Pues que los bancos dejan de prestarse entre ellos y dejan de prestar a la economía. Y la consecuencia, tampoco hace falta ser premio Nobel de Economía. Todo el mundo sabe que sin financiación, sin crédito, las empresas no funcionan. Pueden aguantar 2, 3, 4, 5, 6 meses, salvo las grandes empresas, las grandes multinacionales, que tienen liquidez propia y no necesitan de la financiación externa. Que a ellas esto prácticamente no les fue. Pero las pequeñas y medianas empresas, que ayer yo decía que son las que crean el 90% del empleo, pues antes o después se vienen abajo porque no tenían crédito. Ese fue el primer impacto. Y claro, cuando se viene abajo el crédito, se cierran empresas, aumenta el paro, la actividad económica tuvo una caída impresionante. Reacción de las autoridades, pues en principio, si alguno recuerda, decía, no, esto es una cosa hipotecaria de Estados Unidos, cuando ya se vio que no, esto es un problema de liquidez. Abríamos el telediario, el Banco Central Europeo inyecta 300.000 millones en la banca europea, 800.000, 900.000, solamente para que vean una cosa, una anécdota. Cuando yo escribí el libro La crisis de las hipotecas basura, porque se ha caído todo y no se ha hundido nada, calculamos, con Alberto Garzón, tratamos de calcular cuánto se había gastado en el rescate de los bancos. Era difícil porque había estimaciones muy diferentes. Digámoslo así, que la más baja era de unos 4 billones de dólares y la más alta de unos 12. En el libro decimos, bueno, pues entre 4, que nos parece muy poco, y 12, que es lo más realista. El verano pasado, en agosto, que todavía uno de internet y esto, pues en la prensa extranjera, que no en la española, y de una manera muy marginal, se informa que un congresista de Estados Unidos que había pedido una auditoría de la Reserva Federal había conseguido, con mucho enfrentamiento, que se hiciera la auditoría. Y esa auditoría descubrió que la Reserva Federal, en secreto, había dado a los grandes bancos y empresas internacionales, entre ellas, por cierto, al Banco de Bilbao y al Banco de Santander, 31.000 millones le dio al Banco de Santander, 16 billones de dólares en secreto a los bancos. O sea, la estimación más grande que se hacía, digamos, oficialmente era de 12 billones. Y de una tacada, la Reserva Federal en secreto había dado 16 billones. Eso da idea de hasta qué punto la ayuda, entre comillas, que le dieron a los bancos fue ingente. ¿Qué pasó? Pues lo que muchos decíamos, denle ustedes todo lo que le den, que no se va a resolver. Porque es como cuando echas agua en un cesto, que el agua no se queda, se viene abajo. Y efectivamente, los bancos, a pesar de haber recibido 30 o 40 billones de dólares, muy posiblemente, según algunas estimaciones, no siguen, o sea, siguen sin dar crédito ni a las empresas ni a los consumidores. Cuando la situación se hizo gravísima, el G20 se reúne y dice, hay que frenar eso, hay que acabar, decía el comunicado de Londres, hay que acabar con la irresponsabilidad. Veíamos en los titulares el final del secreto bancario, el final de los paraísos fiscales, vamos hacia una economía verde, una nueva etapa, claro, un nuevo capitalismo. Y hacen unos planes de apoyo a las economías que es verdad que lograron evitar una debacle inmensa, pero fueron insuficientes y además se cortaron pronto. Con lo cual las economías que empezaron un poquito, recuerdan lo de los brotes verdes, a respirar un poco, enseguida se volvieron a venir abajo. Y en ese momento aparece un nuevo problema, porque claro, los gobiernos tuvieron que hacer mucho esfuerzo, hicieron un gran gasto para
salvar a los bancos, que consiguieron, por su poder político, convencer a los gobiernos de que aquí había que salvarlos. Una aberración. Había que salvar el sistema financiero, pero no a los banqueros que habían provocado el destrozo del sistema financiero. Y lo que hicieron fue salvar a los banqueros que habían provocado el destrozo. Con lo cual, la factura fue inmensa. Claro, la factura del gasto de los gobiernos fue muy alta. Pero es que además, cuando la economía se viene abajo, los ingresos del gobierno se vienen abajo también. Por lo tanto, aparecen unos déficits impresionantes. Es muy importante que ustedes se lo cuenten a la gente, porque la mentira es asquerosa. Están diciendo que la deuda de los gobiernos fue por el despilfarro de los estados, que si las comunidades autónomas, que si los políticos. No es verdad, no es verdad. Tienen que decírselo ustedes a la gente. En España había superávit presupuestario. Nuestra deuda estaba por debajo, era casi la mitad de la de Alemania y por debajo del nivel que obligaba la Unión Europea. No es verdad que hubiera un despilfarro de las administraciones públicas. Es una crisis financiera ocasionada por los bancos y que hunde la actividad económica, lo que crea, aumenta el déficit y la deuda. Pero a eso además se añade otra cosa. En otros países, en Reino Unido, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, hay un banco central que sirve, entre otras cosas, para que cuando hay una situación extraordinaria y los gobiernos tienen que hacer frente a una necesidad de financiación urgente y grande, el Banco Central Europeo pone el dinero, financia a los gobiernos. ¿De dónde saca el dinero el Banco Central? De la nada, le da a la máquina y nos dicen los liberales, ¡ay no! Es que eso va a hundir a las economías, va a crear inflación. Y tienen ustedes que explicarlo, entenderlo y explicarlo, y decir, oiga, exactamente lo que hacen los bancos privados que dan el crédito de la nada, con la diferencia de que el banco privado cobra un tipo de interés alto y el Banco Central no. ¿Ven ustedes por qué ocultan que los bancos privados crean dinero de la nada? Porque si uno sabe y la gente supiera que a un banco privado le cuesta crear el dinero exactamente lo mismo que a un banco central, nada, hombre, tiene unos gastos de administración, de poner, de mantenerse, ¿no? Pero vamos, eso es insignificante, pues no tendrían por qué cobrar intereses. No hay razón técnica, económica, para que un banco que crea el dinero de la nada tenga que cobrar intereses. Y sin embargo, todos ustedes y todos tenemos en la cabeza metidos que un banco cree intereses es tan natural como que las flores nazcan en primavera y se llenen todo de color. Pues una cosa natural, ¿no? Pues no es natural que los bancos cobren intereses. Es el resultado de un privilegio que tiene como consecuencia un incremento extraordinario en algo fundamental para la vida económica, que es la financiación de las empresas y de las familias. Claro, ¿qué pasó entonces? En Europa resulta que por el Estatuto del Banco Central Europeo, que aprobaron muchos ciudadanos en muchos países porque no leían los papeles y porque nos decían que esto era muy importante, pero que estaba claro que no pasaba nada, y que se votó, o cuando no se votó no pasó nada, y si se votó en contra volvieron a hacerlo, pero que al final terminaron aprobando, pues resulta que el Banco Central Europeo, concebido precisamente como instrumento de la banca privada, tiene prohibido financiar a los gobiernos. Claro, si un gobierno no puede financiarse con el banco privado, con el Banco Central Europeo, ¿cómo se financia cuando le ha surgido esa necesidad extraordinaria? Pues tiene que ir a la banca privada que le cobra pues al tipo de interés más alto que pueda. ¿Y cómo puede hacer el banco privado que el tipo de interés sea lo más alto que pueda? Pues también de muchas maneras, diciendo que se va a hundir, España no puede pagar, España tiene mucha deuda, pues las comunidades autónomas de España van a hundir a España, y entonces eso hace que el tipo de interés, lo que se llama la prima de riesgo, que es la diferencia con el que paga Alemania, suba artificialmente, manipulando las condiciones en las que se opera. Consecuencia, la deuda de los gobiernos se dispara como consecuencia de una financiación
completamente anómala, completamente irregular, completamente injustificada y que yo califico de una forma criminal. Porque no hay razón, es dolosa, produce daño, produce dolor a la gente innecesariamente. España paga este año, 2012, bueno, están presupuestados 27.000 millones de euros de intereses. Estoy seguro que pueden llegar a ser entre 35 y 40.000 millones. Si no pagáramos esos intereses, ¿qué recorte habría que hacer? Ninguno, ninguno. Estamos haciendo recorte por los intereses que estamos pagando, porque el Banco Central Europeo no financia como debería financiar un Banco Central al 0% a los gobiernos. Porque claro, también lo decía ayer, ustedes me dirán, pero no quedamos en que los bancos privados no tenían dinero y no dan crédito. Efectivamente, no dan crédito. Pero ahí está el Banco Central Europeo. Le da barra libre a los bancos privados, al 1, ahora al 0,75%, y con ese dinero, ilimitado, el que quieran, compran la deuda al 5, al 6, al 7, al 25% a Grecia. Y esa es la situación en la que estamos. Claro, si sabemos esto, cuando decimos, bueno, ¿qué alternativas tiene, qué salida tiene la crisis? Claro, cuando ahora nos digan, es que hay que hacer una reforma laboral. Es urgente para crear empleo. Bueno, ¿qué tiene que ver la reforma laboral con esto que estamos hablando? ¿Qué resuelve la reforma laboral? ¿Acaso es que las empresas no contratan porque el despido sea alto? Porque si el problema que tienen las empresas es que no tienen financiación y no tienen clientes. Usted ponga a una empresa un salario de 1 euro al día. Si no entra ni un cliente en esa empresa, ¿para qué va a contratar al trabajador? Es un absurdo. Si no hay demanda para lo que produce una empresa, no hay empleo. Por lo tanto, por mucha reforma laboral que hagas, no vas a hacer que aumente el empleo, porque el empleo se ha hundido, porque se han hundido los ingresos, porque está aumentando el paro de una manera impresionante. Hay que bajar las pensiones, hay que recortar las pensiones. ¿Qué tiene que ver las pensiones con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver las pensiones con una crisis que consiste en que se cierra el grifo de la financiación y que no hay demanda? ¿Ven ustedes? Es una estafa, una verdadera estafa intelectual y política orientada a salvaguardar y a conseguir intereses que lo venían diciendo desde hace 30 años. Por lo tanto, resolver la crisis, pues veamos cuáles son las causas que la han provocado y ataquemos eso. Y voy a terminar prontísimo, porque creo que cualquiera, si yo ahora preguntara, entonces, ¿qué deberíamos hacer para acabar con esto? Pues, si vemos un poco lo que ha pasado, podríamos deducir. Rebobinemos. En primer lugar, un inmenso flujo de dinero a los productos financieros puramente especulativos. Porque cuando yo decía una pensionista de Villacarrillo que tenía 6.000 euros, yo no sé si ustedes han estado en ese caso, pero si ustedes creen que si en estos años atrás, incluso hoy, hagan la prueba, vayan mañana a un banco y diga, mira que es que me ha tocado la lotería, tengo 30.000 euros que me ha tocado y yo no sé qué hacer con eso. ¿Ustedes qué creen que le va a decir el del banco? Ah, pues mira, ahí en Mancha Real hay una cooperativa nueva que nos han venido a pedir un crédito porque van a abrir una nave diferente, van a contratar a 300 trabajadores. Pues mira, allí en Jaén se va a abrir. ¿Eso les va a ofrecer de inversión? ¿O le va a decir, ah, pues mira, ahora tenemos un producto financiero muy bueno que te da el 7%? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en los últimos años el negocio financiero se ha convertido en el más rentable. ¿Por qué? Pues también es fácil de entender. Como aquí ya hay algunos que son, bueno, que no tenemos 15 años, pues recordaremos que pasaba, por ejemplo, no hace tanto, hace 30 años o por ahí, incluso hacer poner una conferencia a Madrid, ¿cuánto tiempo llevaba? Había días que se echaba hasta una tarde, incluso había días que uno no podía llamar por la conferencia,
no hay línea. Entonces, claro, hacer negocios con esas comunicaciones era dificilísimo. Pero es que ahora sacamos un ordenador, bueno, ¿qué digo? Un ordenador con el teléfono. Ahora está abierta la Bolsa de Madrid, pero si estuviéramos hablando a las 8 de la tarde, pues, o a las 3 de la mañana, da igual, 24 horas al día conectamos con la bolsa, los mercados financieros de cualquier lugar del mundo y compramos lo que queramos. Es más, si ustedes mañana van a renovarse, la tarjeta del bonobús o la tarjeta de lo que sea, le piden el carnet de identidad. En la mayoría de esos mercados financieros ni le piden nada. Una persona puede entrar con, bueno, una persona, claro, una persona que no es como nosotros, ¿no? En esos mercados puede entrar en el mercado financiero en Londres, en el mercado del petróleo y poner por patas arriba el mercado financiero y nadie le va a preguntar ni quién es. No hace falta porque son los que son, ¿no? Claro, con esas condiciones tecnológicas, hacer negocios financieros es impresionante. A una persona que tenga el mejor empresario de Jaén de Andalucía le dan 2 millones de euros. Venga, pon un negocio. ¿Cuánto puede tardar en recobrar y en tener beneficios? Lo tiene que pensar, comprar naves, contratar trabajadores, producir, vender, cobrar. A lo mejor, en el mejor de los casos, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año. ¿Y qué puede ganar? El 4, el 5, el 6. Gana el 10% y le hacen la ola, ¿no? Sin embargo, en los mercados financieros, hoy día, se tarda 4 segundos en invertir 1.000 millones de dólares. ¿No? Esto es como cuando por las noches, en verano, siempre está uno viendo las estrellas y siempre hay un listo que te dice, pues mira, ahí hay 200.000 millones de galaxias, cada una de las cuales tiene, o sea, a partir de 20 o 30 no me cuentes, porque no llego, ¿no? Claro, 1.000 millones de dólares ya es difícil hacerse la idea de lo que es eso. Pero si te dicen que se tarda 4 segundos en invertir eso, pues ya dices, madre mía, ¿no? Porque son operaciones que las hacen los ordenadores. Ni siquiera hay intervención humana. Bueno, las personas hacen los programas. Y en la inversión financiera ya el 60% de la inversión financiera en todo el mundo se hace a través de algoritmos matemáticos. Claro, entonces es súper fácil para quien tenga ese dinero ganar dinero, porque en cada operación a lo mejor gana muy poquito. Pero como son millones de operaciones al cabo del día, pues gana muchísimo. Siendo así, ¿dónde va el dinero? Pues va al sistema financiero. Eso es el primer problema que tiene hoy la economía mundial, que dice que no hay dinero. Falso. Hay mucho dinero, pero el dinero va a las operaciones financieras. Cada día 4 billones de dólares van a comprar y vender divisas simplemente para ganar dinero comprando y vendiendo. 4 billones de dólares es mucho. Por cierto, que no pagan ni un céntimo de impuestos. Imagínense ustedes, un 1%, un 1, no estamos hablando de ponerle el 20 o el 30, un 1% de 4 billones. ¿Cuánto sería al cabo del día? Al cabo de un solo día. En 15 o 20 días tendríamos el dinero que es necesario disponer para que en el mundo no se mueran 40 o 50.000 personas de hambre todos los días. Por eso Jan Sigler, que era el relator de las Naciones Unidas para el Hambre, dice, ¿el hambre qué es? Un crimen organizado, porque es algo que se provoca porque se quiere, porque dinero hay. Así que hay que saberlo y decírselo a la gente. No es verdad que la gente se muera de hambre por falta de recursos, sino porque las finanzas se han convertido en un crimen. El dinero mata, el dinero está matando y hay que evitarlo. Y ahí va esa masa ingente de dinero. Solo los mercados de derivados que yo hablé antes manejan 700 billones de dólares, que es como 10 o 12 veces más del Producto Interior Bruto Mundial. ¿Cómo que no hay dinero? Claro que hay, a mansalva, pero está en otro sitio. ¿Y de dónde viene ese dinero? Se preguntarán, ¿de dónde sale? Muy fácil, de la desigualdad. De esas políticas que yo he dicho antes, que imponen los bancos para que haya cada día más deuda. Porque claro, a base de restringir los salarios, como yo he dicho antes que ocurre, lo que hace es que aumente el beneficio.
Esto era como nos enseñaban en la escuela, los vasos comunicantes. Bajamos nosotros, suben ellos. Para que se hagan idea de la magnitud, de la impresionante magnitud de la desigualdad. En los 8 últimos años, en Estados Unidos, imagínense que nosotros somos la población de Estados Unidos, 100 personas. Y que yo soy el 1% más rico. El 1% más rico yo me quedo con las 3/4 partes de los ingresos. Una tarta. Los ingresos de una tarta se dividen en 4 y yo me quedo 3 partes. ¿Se imaginan una desigualdad tan grande? Claro, ese 1%, por mucho que gaste en yates, en casas, en oro, en joyas, imposible, no puede gastarlo. ¿Qué hace con ese dinero? Ese es el que va a la inversión financiera. Por lo tanto, hay que cortar de raíz ese flujo hacia la inversión financiera. ¿Y quién lo lleva hacia la inversión financiera? Los bancos. Los bancos se han convertido en el medio de canalizar eso. Esas son las causas y esas son las situaciones que están provocando la crisis. Y luego que se puede hacer cualquier cosa, como he dicho, y que haya la complicidad de los gobiernos. No tengo tiempo, pero es evidente, clamoroso, que los gobiernos han sido cómplices de todo lo que se ha hecho. Por lo tanto, hace falta más democracia y un poder diferente. Sin hablar de democracia y sin hablar del poder, ¿quién tiene el poder? No salimos de la crisis. Imposible. Claro, para eso, como dice el título de mi charla, pues hace falta otra economía. Claro, es que la economía de la que oyen normalmente, ¿de qué habla? De lo monetario, de las finanzas. No, hay que hablar de la economía y de la política, de la economía y del poder, de la economía y de las cosas concretas de nuestras vidas. La economía, incluso la palabra economía, proviene del griego de oikos. Oikos, que es lo doméstico, lo que está a nuestro lado. Tenemos que hablar de eso. La economía tiene que estar al servicio de los seres humanos. La economía no está al servicio del dinero. El dinero es un instrumento para la vida humana. Y por último, claro, también hace falta que vivamos de otra manera y que los ciudadanos nos impliquemos en lo que está pasando. Porque buena parte de lo que está pasando, bueno, en gran parte es que muchos de los ciudadanos han estado especulando también. Ojo, no son los responsables de la crisis, pero sí es verdad que han estado en el otro lado, aunque sea como simplemente observadores. Y los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que si queremos una vida mejor para nuestros hijos, para nosotros, para el planeta, para lo que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que implicarnos de otra manera en las cosas. Tenemos que ser ciudadanos, tenemos que ser ciudadanas. Tenemos que comprometernos con el cambio. Nosotros no somos simples clientes de la banca. Nosotros tenemos que ver dónde va el dinero que ponemos en la banca. Decía Henry Ford, si los ciudadanos y la gente supiera lo que hacen los bancos con su dinero, al día siguiente habría una revolución en el mundo. Y lo deben ustedes saber, porque ustedes tienen el dinero en bancos que están matando a niños, a mujeres y a gente, y que están provocando hambre con su dinero. Yo creo que ya es hora de que espabilemos, ¿no? Eso es vivir de otro modo. Y vivir de otro modo significa que pensemos de dónde vienen lo que estamos poniéndonos la ropa. Porque nadie ha dicho que haya una ley natural que diga que hay que comprar en Zara que explota a las mujeres. Y yo mismo me acuso, como todos. Y yo mismo lo reconozco por lo difícil que es, por lo tanto no puedo regañar mucho. Y es triste, y lo tengo que decir con vergüenza. Pero para hacer estos aparatos, están poniendo redes en las factorías porque los trabajadores se tiran por las ventanas desesperados. Y porque posiblemente los zapatos que llevemos los han cosido niños de 4 o de 5 años, porque tienen las manos más pequeñas para coser esas cosas. O porque los pantalones que llevamos puestos los han cosido en China o en Tailandia o donde sea, mujeres a las que le ponen pañales para que hagan sus necesidades mientras trabajan y no tengan que perder tiempo yendo al servicio. Eso lo estamos consintiendo nosotros. Y claro, como lo consentimos y también somos un poco parte del problema,
miramos a otro lado. Y vale la pena que no lo hagamos. Ayer, y ya con esto termino, ponía Federico Mayor, traía aquella anécdota, bueno, más que aquella anécdota, ¿no?, pero de Rosa Parks, cuando el 1 de diciembre de 1955 no se levantó del asiento cuando llegó un blanco y le dijo levántate. Y él contaba cómo aquello cambió la historia. En las memorias, terminamos con esta frase, un libro que sacamos ahora Vicente Navarro y yo en septiembre, sobre el terrorismo financiero, y terminamos con una frase de Rosa Parks en las memorias, que a mí me gustaría que ustedes reflexionaran sobre ella. Y decía Rosa Parks: cuanto más obedecimos, peor nos trataron. Creemos a veces que tenemos que obedecer por supervivencia. ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hija? ¿Qué me pasará si me muevo? ¿Qué me pasará si me rebelo? Tonterías. Es así como lo pasamos peor. Es así como nos tratan peor. Es el momento de levantarse. Yo sé que todo el mundo, cuando hablamos de estas cosas, también lo decía ayer Federico Mayor, dice, pero ¿yo qué puedo hacer? Muchísimo. No quiero poner aquí en aprieto a nadie, pero aquí, vecinos de Torres, ya que estamos aquí, hablemos, vecinos de Torres, hay algunos, bastantes. Si cada persona de las que vive, bueno, esto es extrapolable a los demás sitios, pero vamos, por referirme a Torres, si todas las personas que hay aquí que son de Torres salen de una charla o de un curso como este, comprometidas a informarse bien y, por ejemplo, a decir, en el mes que viene voy a hablar con 10 personas y le voy a contar lo que está pasando y le voy a decir por qué está pasando lo que está pasando y le voy a pedir que tome posición por la justicia, que sea persona y no cliente de un bar o de un banco. Al cabo de un mes, al cabo de 2 meses, hemos creado un tsunami en Torres. Pues eso es, fíjense, porque tenemos el medio de comunicación más importante que hay en el mundo, que es la boca. Usémoslo. Bueno, esto es lo que yo les podría decir. Yo creo que vale la pena, en un momento de emergencia, de tantas dificultades, no dejarse engañar, sentirse humano, porque siempre cito a un biólogo chileno que me gusta leer a menudo, Humberto Maturana, que demuestra cómo es falso esa idea de que los individuos, de que los seres humanos vivimos mejor y estamos nacidos para la competencia, para el egoísmo, para salvarnos a nosotros. Dice Maturana que no, y demuestra que incluso genéticamente el ser humano es un animal, un ser hecho para la cooperación, hecho para la amistad, para el roce, para el amor, para el cariño, para la ayuda, para el cuidado. Y es así como mejor nos sentimos. Y lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo y no nos pasa nada. Nos están quitando, no ya el dinero, porque al fin y al cabo, si mañana ganas 20% menos porque te han rebajado el sueldo, ¿qué pasa? ¿Se va a hundir el mundo por eso? La verdad es que no. Pero si te quitan la humanidad, si te quitan tu ser, si te quitan tu capacidad de ser persona, de relacionarte con los demás, entonces es cuando te están destruyendo. Y si no nos levantamos cuando está ocurriendo eso, pues díganme ustedes cuándo lo vamos a hacer. Así que es el momento de que digamos basta ya, de que nos informemos bien, de que hablemos con la gente y que cada día que pase sin haber hablado con alguien y decirle lo que está pasando y de estar dándole a la cabeza a ver qué podemos hacer para que no siga pasando lo que está pasando, será un día perdido y un día que retrasará una salida a una situación tan dañina como esta. Muchas gracias y a su servicio.
Sí. Buenos días, Juan. Muchas gracias por habernos enseñado economía en el último tiempo. Yo tengo una duda, que supongo que es una duda que tenemos muchos los que vivimos en este país y últimamente nos estamos informando de estas cosas. Y es la siguiente. ¿Qué hay detrás de todo esto en los gobiernos? Es decir, ¿por qué los gobiernos, entre ellos el nuestro, el anterior, sabiendo esto, como lo saben muchísimo mejor que nosotros, se pliegan a este tipo de políticas, a este tipo de atraco, a este tipo de crimen contra la humanidad, como se está diciendo aquí, y no reaccionan? O sea, y dejan, o sea, acometen una serie de medidas que son pues lo que estamos viendo. Es decir, ¿qué tiene que ver las pensiones con lo que está pasando? ¿Es que no hay dignidad en ninguno de los miembros del gobierno de este país, de los otros? ¿Qué hay detrás? Eso es algo que yo y un grupo de amigos con los que de vez en cuando reflexionamos sobre esto nos preguntamos, ¿no? Es decir, no hay nadie que realmente diga hasta aquí llegué, no participo de este engaño, de esta farsa, de este robo. Muchísimas gracias. Mira, yo no sé yo no sé lo que hay en el interior de la gente, por lo tanto procuro nunca, siempre no hacer juicios de intenciones, que no lo puedo saber. Pero sí puedo imaginar fácilmente cuáles son las cosas que puede haber detrás, porque también me parece que lo lógico es pensar que detrás de cada persona o detrás de cada gobernante hay una razón distinta. En unos casos hay convencimiento. O sea, tengo la seguridad de que muchos dirigentes están haciendo lo que se está haciendo porque creen que es lo mejor que se puede hacer, con la mayor honestidad. En otros casos hay ignorancia, porque, como dice Stiglitz, el premio Nobel, dice, claro, es normal que pase lo que ha pasado, porque, y él los conoce bien, dice, porque yo los conozco a los gobernadores de los bancos centrales, los directores del Fondo Monetario, etcétera. Dice, no leen nada más que lo que ellos, su doctrina, su pensamiento. Yo lo observo eso día a día, yo hablo con mis colegas, le digo, pero hombre, lee esto. No leen nada más que lo que confirma, es también algo un poco, es humano, ¿no? Lo que confirma sus ideas. Ojo, que eso es que les pasa no solo a los dirigentes, porque ¿qué le pasa al común de la gente? Yo leo mi periódico. Claro, si tú lees tu periódico no estás viendo lo que dice otro, no contrastas. Tú lo que quieres es que te ratifiquen lo que tú piensas, no informarte. Y a veces mucha gente dice, no, es que ha pasado. Dice, ¿cómo dice eso? Dice, no, es que lo dice el país. Y, oye, aunque lo diga el país, no es la verdad absoluta, ¿no? Por lo tanto, ignorancia derivada de una ideología que oculta las cosas. Otras veces es ignorancia de los efectos que va a producir, ¿no? Por ejemplo, antes de la crisis, pues yo creo que típicamente, ¿no?, Zapatero tomó medidas como resultado de esa ignorancia. O sea, es incomprensible que Zapatero tomara medidas, las del cheque bebé, etcétera, algunas de esas, porque yo creo que, vamos, no sé, ojo, estoy haciendo una hipótesis, pero era tan evidente que iba a provocar un efecto que cabe pensar que es que no se planteó aquello. Y luego, yo creo que también hay otra cosa que lleva a la situación, y es un error político profundo, como consecuencia de que no hay democracia, y que se confía en que el presidente es el que tiene el poder. Frei Betto, un asesor y amigo de Lula, una vez le dijeron, pero hombre, ¿cómo cuando vosotros llegasteis al poder hicisteis esas políticas tan conservadoras? Y dijo Frei Betto, le dijo al periodista, dice, ay amigo, si es que nosotros no llegamos al poder, nosotros llegamos al gobierno. Siempre cuento una anécdota de Roosevelt, que fueron a ver unos sindicalistas y trataban de convencerlo de que tomara una serie de medidas. Llevan 2 horas discutiendo, tratando de convencerlo. Roosevelt decía que no, hasta que ya por fin Roosevelt dice, oye, pues mira, lleváis razón, me habéis convencido, es verdad, no me había dado cuenta, pero ahora veo que lleváis razón, me habéis convencido. Ahora, iros a la calle y obligadme a hacerlo. Hay algunos que se creen que llegan al gobierno y ya tienen el poder y tienen la capacidad de acción. El PSOE ha ocurrido en partidos de izquierda que se organizan, se construyen, se diseñan para que llegue
líder al gobierno, pensando que allí es capaz de hacer. Y cuando está allí, amigo, si tú te vas a Davos y te sientas delante de aquellos tiburones te cogen así y no... le he oído la anécdota a Pepe Borrell en alguna ocasión, la primera vez que fue a un Consejo de Ministros de la Unión Europea. Bueno, él lo ha contado en público, por lo tanto no desvelo nada, ¿no? Y había un asunto que él no veía, y lo estaba discutiendo, y decía, hombre, a mí esto no me parece, esto yo no creo, hasta que se iba haciendo un silencio en la reunión total, hasta que, creo recordar que dijo que era la ministra de Luxemburgo, dijo, pero Pepe, tú es que no sabes cómo funcionamos aquí. Dijo, no sé, dice, no, aquí lo que viene ya, si nos dicen que es esto, esto es. No se discute, ya viene, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. El poder está en la gente, el poder no está en las instituciones. Por lo tanto, yo creo que una causa de que también haya pasado eso ha sido que, claro, la extorsión ha sido total. ¿Qué contrapoder tenía Zapatero? Si es que no lo quiso tener. Hizo un partido político que era aquí, en Andalucía, hace, bueno, no sé, cuando llegó Griñán al gobierno, ¿no? Hizo unas declaraciones que yo las comenté, porque decía, ahora necesito un partido a mi medida. Hombre, será al revés. El partido necesita un presidente a medida del partido, no al revés. Y claro, esa idea hace pues que cuando viene el vendaval, cae. ¿Por qué? Porque no tiene detrás el soporte de la gente, el soporte de su partido, el soporte de los ciudadanos. O sea que yo creo que todas esas circunstancias hacen que los gobiernos hayan terminado cediendo frente a un poder muy grande, que es el de los financieros. Una de ellas, en algunas ocasiones, o una combinación de todas ellas, que es lo más seguro, supongo. Aquí hay, bueno, no sé si se oirá micrófono. ¿Eh? Ah, perdón. Ahora sí, gracias. Señor Torres, en primer lugar, ha sido una exposición magnífica y doy las gracias por dejarme intervenir. El otro día no he podido, dado la gran cantidad de personas que queremos intervenir. Ahora que tengo la ocasión, tengo que decirle que su exposición sobre economía ha sido magnífica. Otra cosa es que yo personalmente esté de acuerdo con ella o no. Como ya me ha pasado ya el tiempo de escolar, me permito el hecho de preguntarle, hacerle unas reflexiones que al mismo tiempo son preguntas. Por ejemplo, dice usted que el banco crea dinero de la nada y no debería cobrar intereses. Yo creo que el dinero de los bancos, en gran parte, ¿no?, en otra parte no, es de los depósitos de los demás impositores. Entonces presta ese dinero. Al que tiene un depósito le dan el 1 o 2% y cuando otro se lo lleva le cobran el 5 o el 6, eso es cierto. Bien, la prima de riesgo sube artificialmente. A mí me gustaría, apoyando un poco lo que ha dicho mi compañero que le ha preguntado, ¿qué hay detrás? ¿Qué son los agentes sociales con nombre y apellido? ¿Qué interés tienen en que la prima de riesgo en algunas ocasiones suba, al día siguiente baja 40, 50 puntos? ¿Eso qué es? ¿Qué nombre y apellidos tiene? ¿Qué nombre y apellidos? Bien, usted dice también que pagamos unos 30.000 millones de euros de intereses, que si no lo pagáramos no habría recortes, pero seríamos un Estado moroso, ¿no? Ya no nos prestaría nadie más, iríamos al caos, pienso yo. Y lo último, usted está totalmente en contra con la reforma laboral. Lo ha dicho hoy y el otro día también lo dijo, pero además, totalmente. Y yo digo, la rigidez del mercado laboral, la rigidez que había, bueno, depende de los tiempos económicos, ¿no?, pero había rigidez en el mercado laboral. ¿Eso es bueno para que la contratación, la rigidez? Yo creo que no, pero es mi opinión personal. Seguramente la suya es más importante. Y por último ya, porque es muy interesante todo lo que usted dice y poder hablar con usted. Los economistas, a mi entender, el año pasado o el otro, no me acuerdo porque he venido siempre aquí, dijo un economista, no usted, es otro que no me acuerdo,
que él o ellos, los economistas, no deberían o no tienen por qué predecir el futuro económico. Y yo creo que sí, tienen que predecir, y si me permite el símil, hay hombres del tiempo que predicen que tiempo va a haber dentro de una semana, unos meses, etcétera, y a veces más tiempo. Los economistas, usted podría decirnos aquí en esta magnífica sala, ¿qué va a pasar en España a corto plazo, digamos 6 meses, 1 año, con la situación que nos encontramos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De antemano le digo que su opinión es tan importante como la mía. Por supuesto, sí. Mire, ¿usted cree que el dinero no sale de la nada? Si se lo plantea como una creencia, pues entonces yo se la respeto y nada más. Pero usted sabe perfectamente, porque es una persona que ha demostrado que es inteligente y que tiene conocimiento, que si todas las clientes del banco van a retirar el dinero, no todos, no se lo pueden retirar, ¿no? Esa es la prueba de que el dinero se ha creado de la nada. Si el dinero se hubiera creado de algún sitio, estaría allí. Esa es la prueba. El dinero, si yo deposito, ya lo he puesto antes de ejemplo, yo deposito 100 y yo me voy con esos 100 y me los gasto en el Corte Inglés. Y Baltasar podía gastar 20. El banco crea dinero y lo crea, como dice el Premio Nobel de Economía Maurice Allais, de la nada, ex nihilo. Y la prueba, le insisto, es que todo el dinero que aparentemente tenemos, no lo tenemos. ¿Qué interés tiene y quién hay detrás de la prima de riesgo? Bueno, la prima de riesgo es el tipo de interés que va a cobrar un comprador de la deuda, por ejemplo, española. Por lo tanto, cuanto más alto sea ese interés, más se va a ganar comprando esa deuda. Obviamente va a conllevar también más riesgo. ¿Quién hay detrás? Pues los grandes inversores, los que tienen dinero. ¿Quién puede comprar deuda pública o quién puede comprar bonos o quién puede comprar acciones del Banco de Bilbao Vizcaya? Pues el que tenga dinero para eso. Y concretamente pues son los grandes fondos de inversión, los propios bancos, son los que invierten en eso. Y ellos están interesados, lógicamente, en lograr que lo que van a comprar tenga el tipo de interés más alto. Porque si en lugar de al 2 lo compran al 11%, pues ganan más, ¿no? Iríamos al caos si no pagamos los tipos de interés. De entrada, cualquier Estado tiene derecho, en un momento dado, a hacer frente a sus deudas y no pagarlas, y plantear su reestructuración. Evidentemente, según cómo se plantee eso, ocasiona problemas. Yo no planteo, yo planteo 2 cosas. Primero, creo que sería fundamental que el Estado español auditara la deuda que tiene y que denunciara la deuda que es el resultado de manipulaciones en el mercado, porque es una deuda ilegítima. Y ese principio de ilegitimidad en la deuda lo ha establecido, o de lo que se llama la deuda odiosa, precisamente lo estableció Estados Unidos. Y Estados Unidos posiblemente sea el país que en más ocasiones lo ha aplicado. Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa que sea la primera vez que ocurre. Por supuesto, la rigidez en los mercados, un mal sistema de contratos, la falta de flexibilidad es un problema para contratar. Eso es absolutamente cierto y yo creo que nadie lo pondría en cuestión. Pero mi opinión particular, en función de lo que muchos estudios demuestran, es, primero, que la mayor o menor rigidez tiene menos importancia en la creación de empleo que otras circunstancias que tienen que ver con la evolución general de la actividad económica. Por mucha flexibilidad que haya en un mercado, si una empresa no tiene clientes, no contrata a nadie. Y si una empresa tiene
miles de clientes en la puerta, contratará aunque los contratos sean sumamente rígidos. Eso que le estoy diciendo es una situación extrema. Naturalmente, en su punto medio significa que lo ideal es que el mercado, las normas laborales sean adecuadas, pero que no son las únicas que determinan la creación de empleo. Y yo creo que, mire, los economistas no es que deban o no deban predecir. Predice el que puede. Predice el que tiene un instrumental analítico y un conocimiento de la realidad certero y riguroso. Si yo estoy nublado por mi ideología, si yo me empeño en ver blanco donde hay negro, cuando haga una predicción me voy a equivocar. Si el hombre del tiempo se va mañana a Huelva a la playa y dice, como yo me voy a la playa, tiene que hacer buen tiempo en la playa, porque en la playa yo me voy y tiene que hacer buen tiempo, pues se va a equivocar en la predicción. Si el hombre del tiempo tiene un hotel en Huelva y lo que quiere es que vayan clientes y está cayendo un chapetón para que no vayan los clientes, a lo mejor dice en la televisión que va a hacer buen tiempo. Entonces la predicción rigurosa depende de la honestidad del observador, pero también de la capacidad de descubrir la realidad con certeza y con rigor. Y eso no todo el mundo lo puede hacer. Bueno, es que me dicen que termino, ¿no? Pero iba a hacerle alguna predicción, pero... Sí. Al hilo del relato, brevemente, al hilo de qué es el dinero, hay un relato por ahí, que a un señor viajante, agente comercial, que va a un hotel, pongamos por ejemplo a las 9 de la mañana le dice a la recepcionista, oiga, que quiero reservar una habitación para esta noche. Coge la reserva la habitación, dice, pero tengo un problema, que es que si a las 3 de la tarde he terminado todo el trabajo que vengo a hacer a Torres, me voy a marchar. No se preocupe usted, que si antes de las 3 usted viene, yo le devuelvo los 40 euros que vale la reserva del hotel. Se va, deja los 40 euros a la recepcionista y viene la carnicera. Buenos días, buenas tardes. Dice, que vengo a cobrar el suministro de carne. ¿Cuánto es? 40 euros. Y coge la recepcionista al hotel y le da los 40 euros a la carnicera. La carnicera se va a Torres, va a buscar al fontanero, al que le debe también 40 euros. Coge, le paga sus 40 euros al fontanero, el fontanero va a la tienda que debe 40 euros y lo paga, y el de la tienda viene al hotel y dice, oye, que vengo a pagarte la reserva del otro día cuando vino mi sobrina a dormir al hotel. ¿Cuánto es? 40 euros. Le da los 40 euros, viene el viajante y dice, oiga, que no me quedo. Y coge y le dan los 40 euros al viajante. Con 40 euros todos han pagado y todos han cobrado. Y al hilo de lo que decía Juan, que me ha encantado tu conferencia, no solo por el contenido de la misma, sino por lo didáctica que es. Que muchas veces, como tú decías al inicio, las cosas es mejor que no se entiendan para así poder manipular mejor a la gente. Pero yo tengo una convicción, y además una convicción muy profunda. La gente está sufriendo la crisis y yo creo que el escenario que se va a producir en un par de años es un escenario que posiblemente ahora no estemos visualizando, pero que va a poner en jaque todo lo que es la estructura económica que se ha producido hasta este momento. Marco, una cosa, como hay alguna alumna mía aquí delante y sabe que yo soy un poco puntilloso con mis alumnos, no quiero que piense que a ellos los trato mejor que a ti. Porque si un alumno mío me hubiera puesto ese ejemplo, le hubiera dicho, está bien, pero ese ejemplo demuestra lo que llamamos la velocidad de circulación del dinero. O sea, que un euro da muchas vueltas, pero no la creación de dinero. O sea, pero bueno, eso es simplemente como homenaje a una alumna brillantísima que tenemos por aquí. No, o sea, lo que va a pasar, no, es decir, no hace falta, si cualquiera que haya oído esta conferencia sabe que mientras no se resuelva
el problema de controlar a las finanzas. Mientras no se resuelva el privilegio, si no se resuelve el control de las finanzas, volveremos a tener otra crisis porque los bancos y los financieros volverán a hacer las mismas tropelías que vienen haciendo. Si no se pone fin o se controla el privilegio de crear dinero bancario, los bancos seguirán creando deuda indefinidamente. Si no se establece más democracia y se corta la desigualdad, estaremos en lo mismo. Es decir, iremos a una nueva crisis financiera en un periodo mucho más corto del que pasa. Y si no se pone fin a la deuda negociando una quita o una reestructuración de la deuda en Europa, tendremos una perturbación financiera muy grande. Pero por si, como el que no se compromete, pues tal, yo creo que lo más probable es que en los próximos meses se empiece ya a hablar de que la deuda europea o la española hay que recortarla, que hay que negociarla o algo así, ¿no? Los componentes de la mesa que pasen ya.